Buenas tardes. Buenas tardes a todos los hermanos. Iniciamos esta segunda clase del seminario Entre dos Testamentos, que también hemos titulado de las piedras al reino de Dios. Y os doy a todos la bienvenida. También estamos grabando esta clase de hoy, del seminario, y la estaremos compartiendo en las redes sociales, vía Facebook, vía YouTube. Para mí es una bendición todos los viernes poder estar con todos vosotros y reunirnos en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir para compartir y escudriñar la Escritura. Lo que pretendemos con este seminario es entender un poco más el tiempo y la vida de Jesús el Mesías. Vamos a abarcar pues un pequeño resumen de la clase anterior, de aquellos que no estuvieron o no la pudieron ver. Y vimos que el periodo intertestamentario, como aquí veis, es entre los dos testamentos. Es la conexión histórica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y como veis en la cadena, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hablemos la clase pasada, el periodo intertestamentario es el periodo que proféticamente hubo 400 años profético escrito en la Escritura, pero sí que abarca un tiempo histórico, y ese tiempo históricamente, aunque no está en el canon de las Escrituras, es importante tenerlo en cuenta como histórico, porque ahí veremos bastantes cosas importantes que gran parte del mundo de la Iglesia desconoce. Es el periodo en el cual va a aparecer el judaísmo histórico, ¿vale? Que va a ser terminada la deportación a Babilonia en los libros de Esdras y Nehemías. Veremos cómo surge el fenómeno de las sinagogas, cómo vemos una parcial reconstrucción del templo de Salomón, que sería el templo de Zorobabel, si lo podemos llamar de alguna manera. Fue una reforma, no fue un nuevo templo. Por eso se dice primer templo al templo de Salomón y segundo templo al templo de Herodes. Cierto que entre los dos está una reforma, una reformación de Zorobabel del templo, de Salomón. Veremos que cuando vuelve Esdras y Nehemías, el hebreo se ha perdido. Vienen de Babilonia con ciertas alicientes babilonios. Se encuentran que los que quedaron de la deportación en las tierras de Israel, de Judea, ha sido el dominio persa, que lo vimos también. Vimos el periodo persa, y que ahí iba a haber una confrontación que va a durar hasta los tiempos de Jesús con los samaritanos, que tienen también ramificaciones, mezclas, levaduras del imperio persa, y vienen los de Judá, que podemos decir hacen un pacto con Esdras y Nehemías de seguir al Señor. Y bueno, hay 4 aspectos a tener en cuenta. Como digo, primer dominio persa, 400 años antes de Cristo, que va al 331 antes de Cristo. Luego vemos aquí a la derecha de vuestras pantallas, en verde, segundo imperio griego en Asia, que va del 332 al 167 antes de Cristo. Abajo vemos la independencia de Judea bajo los príncipes armoneos, o lo que serían los macabeos. Y por último, en los tiempos de Jesús, en la parte izquierda de vuestras pantallas que estoy señalando ahora, el gobierno de la casa de Herodes, que abarca del 40 a.C. al 70 después de Cristo, que será la destrucción ya del templo y la dispersión del pueblo santo. Como os hablaba, el dominio persa, de 430 al 331, muchos judíos habían vuelto recientemente del cautiverio de Babilonia, como os estoy explicando, que hablemos en la clase pasada, y estaban bajo el dominio persa. Cuando el Antiguo Testamento se cierra, con el libro de Malaquías, Judea era una provincia persa, y lo fue luego 100 años más. Eso es importante porque a veces se mezcla y se cree que el judaísmo, como religión en sí, la funda o Moisés o Abraham. Pero realmente la historia bíblica debemos diferenciarla del origen del judaísmo histórico.
El judaísmo es real, el judaísmo es verdadero, el judaísmo histórico, pero a lo largo de los siglos y de los años hay que tenerlo muy en cuenta a las personas que, que cruzan esa línea, como los de la iglesia de Galacia, y se vuelven judaizantes, se vuelven a la circuncisión, se vuelve a los ritos de nuevo de la ley y caen de la propia gracia, ¿vale? Entonces es importante diferenciar la historia bíblica que va desde los libros de Génesis con los patriarcas, luego también con Moisés, la entrega de la Torá, la formación de los profetas, el Tanaj, eh, pero que hay un periodo que hay que diferenciar que es hasta el cautiverio babilónico. Cuando vienen del cautiverio, se encuentran que Judea, como os estoy explicando, veis en la pantalla, es una provincia persa. Ahí sale ya el fenómeno de las sinagogas y se va a comenzar un tiempo que es, por así decirlo, el nacimiento del judaísmo histórico. El judaísmo ha ido poco a poco avanzando y añadiendo liturgias, tradiciones orales. Vemos el auge, sobre todo el climas, en la época de Jesús, que eso lo iremos viendo, si no en esta clase, quizá ya sí en la próxima. Y bueno, hablábamos que el dominio persa fue bastante tolerante y los judíos gozaban de libertad. Los persas permitieron que la nación judía fuera gobernada por un sumo sacerdote, sujeto a un gobernador persa, por supuesto, y durante ese periodo creció la tensión entre judíos que habían vuelto y los habitantes de raza mixta que los explicaba en la región de Samaria. Por eso la samaritana dice que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Los samaritanos mezclaron el culto a Jehová con el de las deidades paganas y los judíos estaban esperando a un Mesías prometido. Tenemos que tomar en cuenta, en la clase pasada hablemos de la estatua de Nabucodonosor, no nos vamos a parar mucho en ella, sino un poco para los que no estuvieron y para un poco refrescar la memoria para entrar a la segunda clase de hoy. La cabeza es el Imperio de Babilonia, 605 a.C., el pecho y los el pecho y los brazos de plata, el Imperio Medo-Persa con Ciro en el 539 a.C., luego los muslos de las piernas de la estatua es el bronce, que es el imperio de Alejandro Magno, el imperio griego 331 a.C., y luego las piernas de plata, que es Roma, y por último los pies, que es el imperio que ha de venir, que estamos esperando, que es escatológico, que también aparece en Apocalipsis, con 7 cabezas y 10 cuernos. Esos 10 cuernos que aparecen en Apocalipsis como cuernos, aquí en los pies aparecen como dedos. La naturaleza de esa alianza de naciones, nos dice Daniel en la explicación, es una alianza de naciones de hierro y de barro, es decir, de Occidente quizá y de Oriente. No sabemos qué naciones, aunque aquí aparece las Naciones Unidas y demás, sí que tenemos la idea, cada vez que la profecía corre, la vemos más clara, que será una alianza, una nueva orden mundial, un nuevo orden de globalización mundial que ya la estamos viendo, donde entrará la unificación de las religiones, el ecumenismo, la unidad de la economía, una sola moneda, un solo sistema monetario, una idea política, etc. Hablemos en la clase primera del dominio griego, ¿no? Que va del 331 al 167 a.C. Alejandro Magno asumió el mando del ejército de Grecia, conquistó el mundo y debido a su influencia la cultura griega pues se propagó por todo el mundo. De menos es hablar de lo que es la cultura griega. El griego se convirtió en el idioma universal, como ahora es el inglés o el castellano, el español. Alejandro asumió el dominio de Jerusalén. Alejandro dio privilegios especiales a los judíos, los usó como colonizadores, persuadiéndolos a establecerse a extensas regiones de su imperio griego. La muerte de Alejandro fue seguida por una lucha por el poder que duró 20 años después de su muerte y al final de su reino se dividió su reino en 4. Sería Grecia, Asia, Egipto y Siria. Él, al no tener hijos en esas luchas de 20 años, su imperio quedó en sus 4 generales. Aquí lo vemos en esta bestia de 4 cabezas, que era Lesimaco, uno de sus generales, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Lisimaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco.
Como anécdota, hablemos también de los 3 últimos deseos de Alejandro el Grande, que encontrándose al borde de la muerte, convocó a sus generales y dijo, por ejemplo, que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de la época, que los tesoros que había conquistado, el oro, la plata, las piedras preciosas, fueran esparcidos por el camino hasta su tumba, y que sus manos quedaran balanceándose en el aire fuera del ataúd a la vista de todos. Uno de sus generales, asombrado por estos insólitos deseos, le preguntó a Alejandro que por qué era esto, cuáles eran las razones. Y Alejandro dijo, quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para así mostrar que ellos no tienen ante la muerte el poder de curar ni de sanar. La repartición del territorio, Lesimaco el general recibió lo que era la Tracia y Asia Menor, Casandro, Macedonia y Grecia, Ptolomeo recibió Egipto y Seleuco lo que sería el área oriental. En el 323, a la muerte de Alejandro, hay guerras internas. El 301 a.C., en la batalla de Iso, en la que tiene victoria Seleuco y Lesimaco sobre el general Antígono. Se forman 4 reinos, que esto es importante para entender el escenario donde va a aparecer Jesús, que es Tracia, Asia Menor para Lesimaco, Macedonia y Grecia para Casandro, Egipto para Ptolomeo y Asia Oriental para Seleuco, que entre Egipto y Asia Oriental es el territorio de Judea o Israel. Aquí podéis ver el mapa, ¿vale? En color teja es el territorio de la Cirenaica y Egipto, que es Ptolomeo, ¿vale? Muy importante, los Ptolomeos en Egipto. En verde, todo este área, ¿vale? De aquí, se lo recibe Antígono. Luego, esto en morado, que Macedonia, Epiro y Pela lo recibe Casandro. Y Lesimaco recibe el territorio este de aquí pequeño, y luego lo que es Seleuco es toda esta parte de aquí, incluido también parte de Israel, Judea. Aquí lo podéis ver también con más claridad. Os dejo unos segundos el mapa. Nos vamos a centrar un poco en Seleuco, que es importante, que luego de ahí venían los selúcidas. Seleuco primero llamado Nicátor, o el vencedor, fue el último de los llamados diadocos. Reinó en Babilonia y en Siria desde el 305 al 281 a.C. Fue el fundador de la dinastía selúcida y del imperio selúcida. Alejandro Magno, ya hablemos de él, era hijo de Filipo II de Macedonia, conquistó todo el territorio que era conocido. Fijaos, todo este territorio que en este tiempo se tardaría 10 horas en avión para recorrer todo lo que este general, que empezó su carrera militar muy de temprano, murió a los 30 años, conquistó. Era un gran emperador o un gran conquistador. Los 2 territorios que afectaron a Palestina o Israel fueron Egipto para los ptolomeos y Siria para los selúcidas. Los ptolomeos asumieron el dominio de Egipto y los selúcidas gobernaron Siria. Ptolomeo I les dio plena ciudadanía a los judíos y estimuló el estudio y la erudición. Ptolomeo II encargó la Septuaginta. Los selúcidas dividieron Israel en 5 provincias. Atención, importante saber esto, que es Judea, Samaria, Galilea, Perea y Traconite. El periodo selúcida fue el más cruel de la historia del judaísmo. El principal enemigo o villano más cruel fue Antíoco IV, que odiaba ardientemente al pueblo judío y procuraba hacerlos griegos a toda costa. Antíoco trató de erradicar la religión judía y vendió a millares como esclavos, mató a millares, tomó tesoros del templo y profanó el templo, que habla el Señor en Mateo 24 sobre la abominación desoladora, porque históricamente fue Antíoco Epifanes el que sacrificó
una cerda sobre el altar profanando el templo. Nos quedemos ahí, comenzamos entonces ahora ya la segunda clase, ya tenemos claro estos conceptos. Y bueno, hablemos, hermanos, que Dios nunca ha querido ser centralizado. El Señor nunca ha pretendido tener un centro, sino que sí que forman partes, centros que Dios ha elegido, forman parte de lo que realmente quiere. No tiene Dios un sitio real en su deseo final, esa es la palabra. El deseo final de Dios no es tener un lugar determinado o un molde determinado para aposentarse. Esto lo vemos, hermanos, cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, te digo que ciertamente, porque la samaritana presumía, como ella había estado era una raza mixta, como hemos explicado ya por el imperio persa, cuando vienen los cautivos de Babilonia, que ahora ya se le empieza a llamar judíos, porque eran la tribu de Judá, que fueron deportados a Babilonia, la élite de Judá, los judíos, cuando vienen los samaritanos, como estaban mezclados, y había muchos alicientes de la religión persa, etcétera, la samaritana le dice, judíos y samaritanos no nos llevamos bien entre sí, ¿por qué te atreves tú a hablarme? ¿Vale? Ella era muy nacionalista, muy centralizada, se debe adorar el monte Gerizim, eres tú más grande que nuestro padre Jacob. Ahí ves la tensión que había espiritual y religiosa por los sitios de adoración. Y Jesús le dice cuál es el propósito que ellos tienen, ¿no? Que le dice, de cierto, vosotros adoráis lo que no sabéis. Los judíos sí adoramos lo que sabemos. Como diciendo, hay ahora un sitio que forma parte, pero ese no es el final. El final es este, que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, que Dios se ha mostrado primero en medio de piedras. Hablemos de Jacob, que por una almohada, que era una piedra, allí Dios estableció un lugar de adoración, que ángeles subían y bajaban, y podríamos decir que era una iglesia, porque allí bajaban, no era la iglesia, era una reunión, ¿vale?, de seres del cielo con un hombre que era Jacob. Más adelante lo vemos que aparecen en pozos. Ahí vemos el encuentro súper ungido de Rebeca, una jovencita que pesaría 56, 57 kilos, nos dice la Biblia, remarca su hermosura, cómo recibe la unción para dar de beber a 10 camellos, que un camello aproximadamente bebe de 3 o 4 veces al año, como mucho 5, pero cada vez que bebe, bebe de 80 a 100 litros. En un cántaro de 7 a 10 litros que cabían en aquel tiempo, imaginaos, hermanos, cuánto trabajo tuvo que hacer esa joven si no fue por un ungimiento especial, ¿no? Apareció el Señor en los pozos, como apareció e hizo juramento en Berseba con Abraham, luego aparece en una zarza, más tarde Dios se ubica en una tienda portátil de campaña y anda por medio del desierto con su pueblo. Más adelante a David le permite construir el templo, advirtiendo que él no mora en templo hecho de manos de hombres, y que por su omnipotencia y su amor y su gracia, él va a permitirse a él mismo vivir en un templo hecho de manos. Cuando dice, aún los cielos de los cielos donde habito no aguantan mi gloria, es decir, de pura gracia los cielos no se deshacen, porque yo no permito que se deshagan, pero si yo permitiera por naturaleza, aún los cielos donde yo vivo se desearían, porque no podemos comprender, ni hay predicador ni maestro que pueda explicar cuál sea la altura, la anchura, la profundidad, la longitud del amor y de la eternidad de Cristo. Y bueno, pues vemos cómo cada una de estas partes, las zarzas, el monte Sinaí también muy importante, donde se entrega la Torá, el tabernáculo, los templos, forman partes centralizados de culto de adoración. Pero el propósito de Dios no es ese. El propósito, es verdad que la Biblia dice que Dios ha elegido a Jerusalén como su ciudad y que los ojos del Señor, dicen los profetas, están abiertos de día y de noche sobre Jerusalén y que de Jerusalén saldrá la ley y de Sión la palabra de Jehová. Eso nos dice el profeta, los profetas Zacarías y Malaquías, si quiero recordar bien, perdón si me equivoco, voy a coger la Biblia. Y se nos habla que Jerusalén es una parte importante, pero no es la parte importante. La parte importante, voy a decir cuál es, la de Dios crear un reino. ¿Un reino de qué? De gente santa.
Nos dice la Biblia, vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. El Señor primero en su ministerio, lo hablaremos más adelante, manda a los 12 predicar primeramente al judío. Luego Pablo en Romanos también nos dice, primeramente al judío y después al griego. Que Dios no hizo pacto con los gentiles. Dios no dio la Torá a ningún gentil. Dios dio la Torá a su pueblo Israel. ¿Vale? Ya la Torá habla también de la salvación para los gentiles. La salvación está abierta para los gentiles. El Mesías también era para los gentiles. Está escrito también así en los profetas. Pero no la ley. La ley no fue dada para los gentiles. La ley fue dada para Israel. Bueno, dicho todo esto, desde las piedras, pasando por las zarzas, pasando por el monte Sinaí, pasando por el primer templo, llegamos a un periodo culminante que es después de la deportación a Babilonia, que han estado en Babilonia durante mucho tiempo, los que han quedado en Judea se han mezclado con las razas persas y demás. Los de Judea vienen también con elementos babilonios, se forma la sinagoga, tienen que aprender el hebreo, tienen que dejar a las mujeres que han venido de Babilonia, renovar de nuevo el pacto, Esdras y Nehemías, edificar la muralla, edificar el templo de Zorobabel, y de ahí ya va a empezar lo que conocemos como judaísmo histórico, que a lo largo de los siglos hasta ahora, que es el judaísmo ortodoxo, ha ido añadiendo elementos la religión judía. La religión judía en sí, como cualquier otra religión, como el catolicismo, luego lo veremos también en este seminario con la historia de la Iglesia. Abarcaremos en la segunda parte de este seminario el periodo de la Iglesia. Veremos cómo la Iglesia primitiva, de ser la Iglesia de los apóstoles, ya a partir de, sobre todo, a partir incluso antes del siglo IV, ya, hermanos, van a aparecer como la Iglesia primitiva, o podemos decir el cristianismo, va desapareciendo, porque se van añadiendo liturgias, concilios, adoración a María, adoración a los santos y todas estas cosas. Pero eso será la segunda parte del seminario. Así también la historia bíblica, ¿vale? Es decir, si podemos llamar judaísmo a lo que practicaba Moisés, David, los profetas, si se le puede llamar más bien historia bíblica, no es el judaísmo que se practicaba en la época de Jesús, porque Jesús confrontaba directamente con el judaísmo de su tiempo, porque el judaísmo de su tiempo ponía al mismo nivel del Tanaj, es decir, de la Torá y de los profetas o de la Biblia, para que así me entendáis mejor, lo ponía en el mismo nivel a la tradición oral. ¿De acuerdo? Bueno, pero vamos a este periodo, volvemos de nuevo para entender el periodo que estoy hablando, es la independencia macabea. ¿De acuerdo? Nos hemos quedado en que Alejandro Magno se quedan sus 4 generales con todo su imperio, los divide en luchas que duran 20 años, cada emperador obtiene por esas batallas una porción del imperio de Alejandro, y los selúcidas van a formar, Seleuco, el general Seleuco, va a formar lo que sería el linaje, por así decirlo, para que me entendáis, si encuentro la palabra, de los selúcidas. ¿Vale? Los selúcidas es la helenización. Aparte de que ya traían elementos de Babilonia, por ejemplo, algunos meses del año judío son palabras babilónicas. ¿Vale? Se nos dice también que los magos que vinieron de Oriente eran maestros judíos, astrónomos, no astrólogos del zodiaco, sino hombres de ciencia que estudiaban el universo y hombres también que estudiaban a Moisés y a los profetas y descubrieron, como miraban a las estrellas, eran astrónomos, comparando la escritura, que esa estrella marcaba la venida del Mesías. Y es posible, hermanos, para mí es posible que estos que venían de Oriente, no sabemos si eran 3, es otra cosa que veis, luego la Iglesia Católica añadió la tradición de los 3 reyes magos. La Biblia dice unos magos, podían ser 2, 16, 32, 45, 103 o 3. Nos dicen unos magos. La palabra mejor es astrónomos. Entonces, estos eran quizá de los que se fueron deportados a Babilonia, que quedaron muchos en Babilonia, que no retornaron, quedaron allí viviendo,
y posiblemente estos fueran descendientes de aquellos primeros de Nehemías y Esdras, maestros expertos en la Biblia, en la Torá y en los astros, que vieron la señal y vinieron a adorar. Bueno, estos selúcidas, sobre todo, como se hablaba, las atrocidades de Antíoco Epifanes, provocaron la rebelión de un sacerdote judío que se llamaba Matatías y sus 5 hijos, que eran unos valientes guerreros. Aquí ya Antíoco Epifanes y todo lo que hacen los selúcidas van a helenizar todavía más a Israel. Es decir, van a influenciar, porque es lo que pretenden los griegos, influenciar la filosofía griega a los pueblos que ellos conquistan. ¿De acuerdo? Entonces, imaginaos ya lo que está recibiendo el pueblo de Israel cuando, antes que aparezca el Mesías, vienen de una deportación a Babilonia, comienzan las sinagogas, comienzan luego más adelante las tradiciones orales. En la época de Jesús, ahora veremos cómo aparecen saduceos, fariseos, etcétera, etcétera. Aparece la helenización, la parte de los que no fueron llevados cautivos se han mezclado, se han hecho razas mixtas con los persas. Esdras y Nehemías tienen que esforzarse para que los que han venido a cautividad aprendan a hablar el idioma hebreo. O sea, imaginaos todo lo que se formó antes que apareciera unos años antes el Señor Jesús. Como digo, empieza ya lo que es la influencia griega, la helenización, sobre todo el maltrato de Antíoco Epifanes, que ahora sí ya que estamos metidos de lleno entre los dos testamentos, Antíoco Epifanes IV, que profana, y el Señor compara la abominación desoladora que habla el profeta Daniel, que Antíoco Epifanes fue el que lo hizo y es una figura de lo que se cree que también la profanación que el templo habla, pero bueno, este seminario no es escatológico, aunque tendremos como algún apunte que nos vaya saliendo, como ahora este que nos sale, y Antíoco Epifanes provoca la rebelión del sacerdote Matatías con sus 5 valientes hijos guerreros. Judas Macabeo, uno de los hijos, llegó a ser el líder de ellos. Por eso se le llama Macabeo, periodo Macabeo, que viene de la palabra Maccabi. Maccabi, sabéis que hay un equipo de baloncesto, no sé si de fútbol, que se llama en Israel el Maccabi, sobre todo el baloncesto, un equipo muy bueno, sobre todo en la época de los 70, 80, el Maccabi de Tel Aviv, ¿vale? Viene de la palabra Macabeo. Macabeo significa martillo, es decir, el nombre de esta familia era martillo, era el sacerdote Matatías, que vivían en cerca de Galilea, eran galileos, en Modín, ¿vale? Y Judas Macabeo, uno de los hijos, llegó a ser el líder de ellos, se llama el periodo Macabeo. Y reconquistó este Judas, hijo del sacerdote Matatías, reconquistó Jerusalén en el 165 a.C. El templo fue purificado y dedicado nuevamente a Jehová en el periodo Macabeo. No lo encontramos en el canon, lo podemos encontrar en Antigüedades de los Judíos, ¿vale? Por Fabio Josefo y también por historiadores y algunos libros que no están en el canon, como los libros de los Macabeos, que no están en el canon bíblico, pero sí que digo que es un tiempo histórico. Reseño que este periodo que estoy hablando no es un periodo bíblico, que es un periodo histórico. ¿Y por qué lo estudiamos? No es bíblico, decimos, no es bíblico, tajantemente no es bíblico, pero sí es un tiempo histórico que tenemos que saber o nos interesa o queremos saber, porque esto nos va a preparar para diferenciar entre historia bíblica, entre judaísmo, por qué aparecieron los fariseos, por qué aparecieron los saduceos, por qué aparecen los esenios, por qué es importante los esenios, aunque no aparecen en el Nuevo Testamento aparentemente, para los creyentes, los amantes de la Biblia, que también lo hablaremos. Bueno, el templo fue purificado y dedicado nuevamente a Jehová, como veis en pantalla, y la guerra con Siria continuó desde el 163 hasta el 143 antes de Cristo. Al final los judíos ganaron la independencia. Esta guerra de los macabeos terminaron con la victoria y la independencia judía de la conquista helena o griega. Durante este tiempo se levantaron sectas judías, ahora entramos, incluyendo la de los fariseos y saduceos. El cargo de sumo sacerdote llegó a ser más político que religioso. Quiero deciros que con los griegos
se fueron poniendo sacerdotes. ¿Veis cómo aparece aquí? Sacerdote Matatías con sus 5 hijos, los macabeos. No eran un linaje de Aarón, eran más bien tomados por sí mismo, el que legitimaba, sobre todo la independencia judía, ¿vale? Como luego lo vamos a ver, ¿vale? En la independencia ya judía, cuando es independiente, que los macabeos ganan la guerra gana la guerra macabeas y la liberación de Israel, la victoria judía sobre Antíoco Epifanes y sobre los griegos, van a ser los que, por ejemplo, Alejandro Janeo y los que vienen descendientes de los macabeos, de esta familia de macabeos, van a tener descendientes, que esos descendientes se van a hacer ellos por sí mismos gobernadores y sacerdotes, diseñados ¿por quién? ¿Por el orden sacerdotal de Aarón? No, por ellos mismos. Es decir, que los descendientes de los macabeos, ¿vale? Los descendientes de los macabeos que ganaron la batalla por la independencia de manos de los griegos, los que descendieron de estos macabeos, ¿vale? Ellos mismos, al hacerse gobernadores, también eran sacerdotes, ¿vale? Y ahí se levantaron sectas judías. La primera que se forma es la de los saduceos. Saduceos porque dicen que vienen de Sadoc, pero no había evidencia realmente que vinieran de Sadoc. ¿Qué creen los saduceos? Los saduceos es la élite de Israel, es la aristocracia. Tienen varios poderes importantes. Primero, el poder religioso, el poder político y el poder económico. Esos 3 poderes tienen los saduceos, que digo, son descendientes de los macabeos. ¿De acuerdo? Lo que ellos creen en la predestinación, que ya Dios todo está predestinado, que no existe el libre albedrío, que no existen los ángeles y que la Torá no se puede interpretar, es totalmente literal, ¿vale? Entonces, luego también, sobre el 140 y algo, aparecen otro grupo que más bien su origen lo tienen en 2 grandes maestros en Israel. Uno se llama Hillel y otro Shammai. Este Hillel y Shammai sí creen en la resurrección. Los saduceos no creen en la resurrección, no creen en ángeles, creen en la predestinación radical y total, la no existencia del libre albedrío, pero se levantan 2 maestros en el tiempo de los saduceos que van a formar 2 escuelas de pensamiento. Es el maestro, el rabino Hillel y el rabino Shammai. Entonces, ellos 2 forman 2 escuelas y traen un poco, si podemos decir, un poco más en sí a Israel a centralizarlo en la escritura. Dicen que la resurrección existe, que la Torá se puede interpretar, que existen los ángeles y el mundo espiritual. ¿De acuerdo? Cuando todo esto se forma, ¿vale? Allí ya hablamos que también en la época de la sinagoga se van a formar los que son los sanedrines. Había pequeños sanedrines, grandes sanedrines, y al principio de todo lo formaban únicamente saduceos. Pierden la independencia otra vez. Los años finales de este periodo de los macabeos fueron años de muchos conflictos civiles. Hubo complot, contracomplot, asesinatos políticos. Al final, uno de los bandos en disputa pidió a una potencia creciente, Roma, que le diera su apoyo. No pasó mucho tiempo para que los judíos perdieran tristemente de nuevo la independencia en este periodo intertestamentario que estamos estudiando. Bueno, pues nos acercamos al dominio romano. Ya vemos que ahí aparece el maestro Hillel y Shammai, que nos hemos quedado, y los descendientes de, por ejemplo, Alejandro Janeo, que es descendiente de los macabeos, se hace gobernador, también se hace sacerdote, y está en auge los saduceos. Pero su madre fue una mujer muy sabia y le advirtió que viendo el auge de los fariseos que había en el pueblo, no estaría mal, estará bien también con los fariseos. Entonces le dijo que introdujeran dentro del Sanedrín a fariseos. Y en el Sanedrín, como veremos en los juicios del Señor, que le hicieron al Señor,
Aparecen saduceos y fariseos. Cuando Pablo en los Hechos va a defenderse, que él sabía de Sanedrín, porque había sido miembro de Sanedrín, viendo que en la reunión había saduceos y fariseos, lanzó lo que les dividía a ellos, el tema de la resurrección. Pablo era un hombre tremendo, ¿vale? El juicio era hacia él, pero él viendo que había saduceos y fariseos y que el tema de la resurrección es lo que los divide, lanzó, al mismo tiempo que evangelizó, lanzó la resurrección de Cristo y el juicio, en vez de ir a su persona, lo giró realmente hacia la resurrección y dividió la asamblea y su tema quedó ahí, encima de la mesa. Bien. Aparece también un grupo importante que son los herodianos, ¿vale? Ahora hablaremos de ellos, y de Herodes Antipas, quien le puso allí por rey. Hay un grupo que ya cansado de los fariseos y los saduceos, quiere decir que el principio del fariseo fue bueno. Fariseo significa apartados, ¿no? Crearon dos escuelas de pensamiento, pero después de que se creara la escuela de Hillel y Shammai, ¿vale? Se crearon más escuelas. Pero cuando leemos en el Evangelio la palabra y vinieron los fariseos, no tenemos que entender con una mente hollywoodiense de películas de la Pasión de Cristo, Jesús de Nazaret, que vienen allí todos los fariseos, no. En la época de Jesús se habla sobre aproximadamente unas 5 escuelas de pensamiento fariseo, si no había más, ¿vale? Por eso había fariseos que por su enseñanza se acercaban a Jesús y había fariseos que eran totalmente radicales, sobre todo saduceos. Saduceos no soportaban a Jesús porque era chocante, ¿vale? Era chocante en cuanto a lo que los saduceos predicaban. Jesús, ¿por qué pasaba más tiempo con los fariseos? Porque, bueno, aunque torcidos de la Escritura, sí que es verdad creían en la resurrección, la interpretación de la Torá, etcétera, etcétera. Pero dentro de los fariseos no entender, eran todos uno, ¿vale? Eran una comunidad, pero tenían varias escuelas y cada uno pertenecía a una, ¿de acuerdo? Por eso había fariseos que estaban más cercanos a Jesús que a otros fariseos, porque según la escuela de pensamiento que había. Bueno, en el año 63 a.C., nos acercamos ya a la época de que aparece el Señor, Jerusalén fue conquistada por Pompeyo el Grande. Israel o Palestina fue puesta bajo... Quiero decir con la palabra Palestina que ya gracias a Dios en las Biblias, sobre todo de la Sociedad Bíblica, Casiodoro de Reina y las traducciones, al final, no lo puso Casiodoro ni Cipriano de Valera, al final de la Biblia aparecían mapas y ponía en las Biblias de hace, hablo 30 años, por ahí tengo, aquí en mi biblioteca tengo algunas, de aquel tiempo pone Palestina en los tiempos de Jesús. Bueno, eso es un error de Ordao. En los tiempos de Jesús no se llamó Palestina. Palestina se empezó a llamar por el emperador Adriano y Trajano en el 70 después de Cristo y el 100. Fue cuando Jerusalén se le puso también el nombre de Aelia Capitolina y Adriano destruyó totalmente la Jerusalén en los tiempos de Jesús, cumpliendo la profecía del Señor, no quedará piedra sobre piedra, y no contento, aró Jerusalén con sal y cambió el nombre de Judea o Israel por Palestina. Entonces está mal dicho ser Palestina, porque ya en los tiempos de Jesús no había palestinos ni filisteos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, decimos Judea, Israel, bueno, Palestina, fue puesta bajo gobernadores responsables de Roma. Es decir, cuando Roma es conquistada Jerusalén por Pompeyo en grande, los que van a gobernar los pone Roma, ¿vale? Antípater fue nombrado gobernador de Judea. Es decir, Roma declaró gobernador de Judea a Antípater, que era idumeo, ¿vale? Venía de Edom, edomita. Lo puso Roma, no lo puso nadie. No venía del linaje de David. Fue un rey, Antípater, puesto por Roma, gobernador de Judea. Luego su hijo, Herodes el Grande, el que mató y persiguió a los niños cuando nació Jesús, fue el que construyó el templo y ordenó la matanza de los niños.
Cuando murió Herodes el Grande, el país pasó a ser gobernado por un gobierno de 4, ¿vale? Vuelvo a explicar. Pompeyo, el general Pompeyo de Roma, conquista Jerusalén. ¿Y qué pone de gobernador? A un rey de Edom que tiene mezcla, un poquito de mezcla desde los patriarcas de la familia de Edom, de Saúl, ¿vale? Pone Antípater, que viene por linaje de Saúl. Por eso los judíos no recibían a Herodes como rey. Antípater fue nombrado gobernador de Judea, luego su hijo Herodes el Grande, quien construyó el templo. Fue un gran arquitecto, hermanos. Si hablamos de Herodes, construyó, cuando lleguemos al templo, ya os hablaré de lo que es el templo, construyó también, hermanos, Maqueronte, que fue donde está su tumba. Había unos descubiertos arqueólogos que han descubierto la tumba de este Herodes y vació, hermanos, lo que era una montaña y dentro se hizo su palacio. Y otras muchas grandes construcciones que hizo Herodes. Cuando vas a Israel te das cuenta, hermano, o ves documentales, qué gran emperador era Herodes. Entonces, a la muerte de Herodes el Grande, el país pasa a ser gobernado por un gobierno en cuarteto, de 4. Pilato fue el 6º gobernador de Judea y Samaria. O sea, Judea y Samaria la va a gobernar Pilato. Otro hijo de Herodes, Antipas, llamado Herodes y conocido por Herodes el tetrarca, fue hecho gobernador de Galilea y Perea. Por eso entendéis que cuando va a entrevistar Pilato a Jesús, le dice, si es Galileo, no es mío, mandárselo a Herodes para que lo juzgue a él. Y entonces, hermanos, Herodes también lo despide porque no piensa que sea un Mesías, le ve como un mago. Dice, haz aquí un milagro delante de nosotros. Y le ve como que es un fanático, un loco. ¿Vale? Por eso entendemos, ¿veis? Entendemos que Roma pone Antípater. Antípater tiene un hijo que es Herodes el Grande, la matanza de niños, el constructor del templo, y que luego el gobierno de Judea pasa a ser un gobierno de 4, Judea y Samaria la va a gobernar Pilato, y el otro hijo de Herodes, Antipas, llamado también Herodes, conocido como Herodes el tetrarca, fue hecho tetrarca de Galilea y de Perea. Herodes el tetrarca gobernó durante el ministerio de Jesús. Religiones y filosofías de Israel en el tiempo de Cristo, prácticas paganas. Vamos a ver qué es lo que se creía, ¿vale? ¿Qué es lo que se creía en aquel tiempo? Se creía en la adoración de reyes y emperadores, religiones de misterio, de ocultismo, el platonismo, que es la realidad verdadera solo existe en un mundo de ideas. La materia cambia, las ideas son eternas. El agnosticismo también se creía. ¿Qué se trata? Eso era una doctrina elitista, según la cual los iniciados no se salvaban por la fe. El agnosticismo dice que no eres salvo por la fe, en el perdón gracias al sacrificio de Cristo. Se salvan mediante el conocimiento y de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Es decir, no es por la fe salvadora en el sacrificio de Cristo. El agnosticismo dice que tú eres salvo por el conocimiento, por la sabiduría, por el estudio, que es un conocimiento superior a la fe. La fe no basta, dice el agnosticismo, y la muerte de Cristo menos. El hombre es autónomo para salvarse a sí mismo. Luego está el epicureísmo, que viene de epicoreo. El hombre debía rechazar la enseñanza de los miedos y las supersticiones. Es decir, que no hay que tener miedo a nadie ni superstición, dicen los epicureos. No había motivo para temer a los dioses porque estos, si bien no existen, dice los epicureos, no pueden relacionarse con nosotros ni para ayudarnos ni para castigarnos. Y por último, el estoicismo. Todo esto hablo son creencias griegas. Los estoicos o el estoicismo proclamaron que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad y la paz tan solo siendo ajeno a las comodidades materiales, a la fortuna externa
y dedicándose a una vida guiada por principios de la razón y de la virtud. Entonces vemos pensamiento griego, religión griega dentro de influencia helenística que se quiso inyectar y se inyectó cuando Jesús va a aparecer. Aparece la adoración a reyes y emperadores por Roma, el platonismo, el agnosticismo, el epicureísmo y el estoicismo. Pero luego vemos también la vida religiosa en los tiempos de Jesús. Se utilizaban las escrituras, por supuesto, la Torá, la ley o Pentateuco, los profetas y los escritos. Se utilizaba también el Talmud, aunque realmente el Talmud no fue escrito hasta la destrucción del templo, ¿vale? Se utilizaban comentarios orales, era todo oral de la ley, escrito a partir del 300 a.C. Se componía del Midrash o tradición oral, la Mishnah, versión escrita, y la Gemara, que es la aplicación de la práctica de la ley. Y eso es a lo que Jesús se oponía, ¿vale? Se comentaba, era un comentario, el Talmud era un comentario de la ley, del Pentateuco, los profetas y los escritos. Entonces había un comentario, podríamos decir Talmud, ¿vale? En el cual lo componía el Midrash, que era la tradición oral, la Mishnah, que era la versión escrita, y la Gemara, ahí lo tenéis, que es la aplicación práctica de la ley. Ahora, ¿qué se usaba en las sinagogas? Se usaba la Septuaginta, porque digo que ya en los tiempos de Jesús sí que se hablaba el hebreo y el arameo, sobre todo en la zona de Galilea, pero que antes de los tiempos de Jesús, hasta que el hebreo se fue aposentando y se fue desarrollando, lo que más se entendía era la Septuaginta. En las sinagogas se leía la Septuaginta, pero luego un hombre en la sinagoga, que era el principal, el tecumenán, se llamaba, se leía en hebreo y el tecumenán lo traducía al griego, para aquel que todavía no sabía bien o no sabía del todo bien entender el hebreo. ¿De acuerdo? Se leía la Septuaginta porque era la que más, por así decirlo, se podía difundir los griegos en el mundo, perdón, los judíos en el mundo, entendían mejor el griego que el hebreo porque el hebreo se había perdido. Es cierto que en Israel ya se va recuperando el hebreo, prácticamente se habla ya el hebreo, forma fluida en los tiempos de Jesús, pero aún así sigue todavía en la sinagoga leyéndose la Biblia en hebreo y traduciéndose al griego. Luego, pues tenemos, como hablaba, el templo, ¿vale? El templo que Dios permite, aunque advierte que no es su propósito final, ¿de acuerdo? Y no había otro sitio que se pudiera edificar el templo sino el monte Moria, porque Dios lo dice. En ese tiempo, ¿vale? En el tiempo de los templos, Dios es su voluntad que se construya el templo. Pero el propósito final, que es lo que pretende este seminario, el propósito final de Dios el Padre y del Mesías, su Hijo Jesucristo, y la persona una con los otros dos, Dios en una persona, en tres personas manifestadas, en una unidad divina entre personas manifestadas, es crear un reino. Un reino, que es el reino de Dios y el reino de los cielos. ¿Qué mensaje trae Jesús? ¿Qué mensajes trae el Mesías? El Mesías va a traer el mensaje del reino de Dios o del reino de los cielos. ¿Vale? Entonces, en un periodo de 1000 años, no es un seminario escatológico, se reconstruirá un tercer templo, que también hablaremos, tantas polémicas que hay de que ya tienen todo preparado para el templo escatológico, etcétera, etcétera. Hablaremos un poquito, porque de lo que menos se sabe de la Biblia es del tercer templo, que no es importante que haya organizaciones que yo las conozco y las he visitado y son muy respetables, ¿no? Yo he estado en el Instituto del Templo, donde por grandes donaciones de millones de euros y de dólares, judíos de todo el mundo mandan diezmos para que se construyan los elementos del templo y yo he estado allí y los he visto, ¿vale? Pero nos olvidamos que en los últimos capítulos finales del libro de Ezequiel
se nos habla del tercer templo, del templo milenial, que estará aquí en la tierra y que será diferente en algunos aspectos al milenio y de las funciones tanto de sacerdotes, que no serán, serán de la familia del Sadoc, ¿vale? Serán levitas, pero de la familia de Sadoc, los que fueron fieles a la casa de David. Aquí se celebraba pues el lugar de adoración, se ofrecían sacrificios y se celebraban las fiestas. Pero bueno, el templo será una clase multimedia con vídeos y fotos y maquetas que os iré explicando por las calles de Jerusalén, los tiempos de Jesús, a ver si las técnicas, yo no sé mucho todavía de Zoom, estoy aprendiendo, perdonadme los fallos que pueda tener, ¿vale? Veremos cómo es el templo. Pero hablemos de las sinagogas. Sinagoga significa asamblea. Como os he dicho al principio del seminario la semana pasada, pues aparecen en los días del cautiverio, cuando se había destruido el templo y estaban dispersos los judíos en Babilonia. Se leía la Torá y también la ley oral, el Talmud. Y para el 70 después de Cristo se cree que había de unas 400 a 1000 las sinagogas que existían. La sinagoga, pues aquí tenéis una foto, una sinagoga de Jerusalén, la presidía una junta de ancianos. Vamos a hablar de un elemento legislativo que es el Sanedrín. El Sanedrín, como os he dicho, en el periodo intertestamentario, en la época de los saduceos, surge en el siglo III a.C. Funcionaba en Jerusalén. Estaba compuesto por 70 miembros, mejor dicho, 71. ¿Por qué 71? Número impar. Porque en el caso de votación era el sacerdote el que decidía el voto al tema a tratar. ¿Vale? Por eso eran 71. Estaban compuestos por 70, más el sacerdote 71, miembros sacerdotes, nobles saduceos, algunos fariseos, escribas y ancianos. También tenemos que decir que englobamos dentro de fariseos y saduceos a los escribas. Los escribas eran hombres que copiaban los libros, los manuscritos que se tenían en aquel tiempo, porque Jesús y los apóstoles tenían una Biblia, por supuesto. ¿Qué Biblia tenía Jesús? Una pregunta que lanzo a todos los que me veis. ¿Qué Biblia tenía Jesús? Pues Jesús tenía a los profetas y a Moisés. ¿Qué leyó Jesús cuando entró a la sinagoga de Nazaret? El profeta Isaías. ¿Vale? Entonces, estos escribas eran hombres ancianos de gran testimonio, sabios, tzadik, es decir, justos en hebreo, hombres sabios, jaján en hebreo, que hacían copias. Entonces, eran tan celosos que si se equivocaban en una palabra al margen, ponían que se habían equivocado en una letra, o no borraban la letra, borraban la palabra en sí, ¿de acuerdo? Y eran capaces de romper el libro y empezar en el principio. Eran escrupulosos en la copia de los escritos del Torá o del Tanakh. Entonces lo formaban los 70 miembros con el sacerdote, saduceos, fariseos fueron introducidos, ¿vale? Escribas y ancianos bajo la presidencia del sumo sacerdote, que forma el número 71. Su poder era limitado y tenía autoridad sobre problemas religiosos. Roma, los temas religiosos de sus provincias conquistadas, las dejaba para que las provincias conquistadas en sus religiones lo arreglaran. Mientras no te metieras con el emperador, que era declarado Dios, todo era bien. ¿Por qué cuando veían que no podía el Sanedrín con Jesús, acusaron a Jesús de que se oponía a César porque se decía igual a César, haciéndose Dios? Porque eso sí que el Sanedrín hacía que Roma se metiera. ¿Vale? Como en el Sanedrín hubo disputa en el juicio de Jesús, que podríamos hablar del juicio de Jesús. Yo tengo aquí, por aquí, tengo un libro, que es este, que está escrito por un abogado que se llama El proceso de Cristo. No sé si se ve el proceso
de Cristo, que es el proceso de Jesús según la legislación romana y la legislación judía de Sanedrín. Por ejemplo, antes, la legislación de Sanedrín decía que antes de un juicio, ¿vale?, se tenía que escuchar un día antes o 2 días antes a los testigos y a los acusadores. Después del juicio se dejaban 2 días más, pues se parecían más testigos a favor o en contra. Y ya después de un tercer día que se dejaba para reflexionar a todos los miembros del Sanedrín, se daba un veredicto. No se hacía de noche, no se lo podían congregar de noche. Entonces vemos que fue una gran farsa el juicio que hicieron al Señor. Primero, porque se saltaron el que hubiera testigos 2 días antes o acusadores. Acusadores sí lo sabía, pero los testigos no lo sabían. Y los que habían estaban sobornados y se contradecían unos con los otros. Se celebró el juicio con una gran división. Y por último, no se dejó los 2 días para que aparecieran de nuevo más testigos a favor o en contra. Y un día más de reflexión. Eso con Jesús no apareció, ¿vale? No existió. Y se reunieron también por la noche, que estaba prohibido reunirse por la noche, cosa que hicieron con Jesús. Entonces, en la destrucción de la presidencia la tenía el sumo sacerdote, y aunque tenía un poder limitado, porque no tenían poder para matar. Por eso vemos que también a Pablo, cuando le juzgan, en uno de los juicios que tiene, en una de las ciudades donde predica, dice, si son el gobernador que había romano, si son cuestiones de vuestras prácticas, de vuestras religiones, sacerdotes y leyes tenéis, juzgadlo según vosotros. Ahora, si es algo que se opone al emperador, entonces vemos ahí que el propio procurador romano, que no me acuerdo cómo se llama, parece que se llamaba Lisias, no me acuerdo cómo se llamaba, está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero en el juicio del Señor vemos que se hizo, hermanos, una gran infamia. Si no hay otra palabra, es una gran infamia. Un sacerdote verdadero no podría rasgarse el vestido, como hizo Caifás. Ahí vemos que era un sacerdote puesto por la costumbre de los macabeos, ¿vale? Los descendientes de los macabeos, que los gobernadores se declaraban ellos mismos gobernadores y sacerdotes. Y luego ya venía de hijos y hijos a nietos, a nietos a hijos, a nietos a hijos, hijos a nietos. Así hasta que llegó a Caifás, que se dice que era saduceo, y se rasgó el vestido. Ahí demostró, realmente Dios los demostró, que aún en ese gesto que él hizo, un sacerdote no se podía rasgar el vestido. Sin en cambio, unas horas más adelante, el que realmente era sacerdote, que era el que estaban juzgando, quisieron al borde de la cruz, él desnudo y avergonzado, quisieron romper su vestido y aún Roma, el imperio romano, no pudieron romper el vestido, porque el vestido del sumo sacerdote no se rompe. Por eso, aquel sacerdote cruel, depravado, embustero y mentiroso, de Anás, Caifás, que también allí había fariseos que eran hombres buenos, como Nicodemo, como José de Arimatea, que no consintieron. Cuando se consintieron es que se opusieron, hermano. Hubo allí una gran refriega en Sanedrín por medio de Jesús y el tema de Jesús. Pero ahí vemos que aquel hombre pues, fue puesto por intereses, ¿no? Y vemos cómo el cargo se transfiere de padres a hijos, se hace vitalicio. Y fueron de los macabeos, que ellos mismos se hicieron una dependencia, una revolución, cosa buena que hicieron los macabeos, aunque luego volvieron a ser otra vez conquistados, pero el gobernador también se ponía el nombre de sacerdote. Bien. Hemos hablado de los fariseos. Se creía que esta secta, ya os he hablado, surgió en el siglo II a.C. Los judíos comenzaban a ser helenizados. Hemos hablado de los agnósticos, epicureos, y su propósito era conservar la integridad nacional a conformidad estricta de la ley de Moisés. Mezclaban un fervoroso patriotismo con la devoción religiosa. Luego se convirtió en una secta formalista, hipócrita, de justicia propia. Representaban el grupo con más autoridad entre el pueblo, eran influentes y participaban en la dirección religiosa. Quiero deciros, hermanos, que los saduceos, en la explanada del templo, los cambistas,
todo esto, el poder de la explanada del templo los tenían los saduceos. Y la autorización para poner un puesto en la explanada del templo para cuando venían las fiestas, los corderos, los cambistas, lo otorgaban los saduceos a sus propios familiares. O sea que los que estaban en los puestos atendiendo a la gente eran puestos que se otorgaban a la propia familia, que era la familia de los saduceos. Aquí tengo un versículo que dice: entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, pero no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Jesús nos explica cómo era el carácter de estos hombres de aquel tiempo, de fariseos y saduceos. Porque dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de los mantos. Aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, salutaciones en la plaza, que los hombres le digan rabí, rabí. Pero vosotros no pretendáis que os llamen rabí, porque uno es vuestro rabí, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entréis vosotros ni dejéis entrar a los demás. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo conseguís lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguien jura por el templo, no pasa nada, pero si alguien jura por el oro que hay en el templo, es deudo. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís que si alguien jura por el altar, no pasa nada, pero si alguien jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios, ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está en él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís, el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Era necesario hacer eso sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, coláis el mosquito, traigáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y justicia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mejor que nadie, Jesús hace una radiografía, un TAC, una ecografía a los fariseos, que no fueron como el principio, que digo que el principio de los fariseos fue bueno. Y dentro de las escuelas de fariseos, que había a lo menos 5, había hombres sabios como José de Arimatea, como Nicodemo, ¿vale? Pero el carácter en sí, en general, ya lo refleja Jesús. Los saduceos, como se ha hablado, surgieron por el mismo tiempo de los fariseos, un poquito antes, pero a diferencia de los fariseos estaban a favor de adoptar costumbres griegas. Ellos sí tenían muchas influencias de los epicureos, de los agnósticos, etc. En un grupo sacerdotal aristócrata, ya os he dicho, materialista, francamente irreligiosa. No eran numerosos, pero sí eran muy ricos y de mucha influencia. Colaboraban con los dominadores. No creían en ángeles ni la resurrección de muertos, negaban el castigo y la resurrección y la gloria de la vida futura. Eran racionalistas, influenciados por Grecia, y mundanos, y controlaban el Sanedrín. Ocupaban cargos principales de sacerdocio y del ritual del templo. Dice Mateo 3, 7 y 10. A ver, él, que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera?
Producid pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no dé frutos será cortado. Los escribas eran copistas, como he dicho, de las Escrituras, copiaban y estudiaban, interpretaban las Sagradas Escrituras, las transmitían al pueblo. Se le llamaban doctores, maestros o intérpretes de la ley y eran autoridades reconocidas. Las decisiones de los escribas principales llegaron a ser ya ley oral o tradición. Su interpretación de las Escrituras era literal y tuvieron gran influencia los escribas en el pueblo. Enseñaban en el templo o en las sinagogas. Creían en la resurrección y en los ángeles, en la venida del Mesías y en la reunión final de todas las tribus de Israel. Lucas 11:52, también Jesús tiene palabras para ellos, dice: «Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis». Diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo en gran manera y a provocarlo para que hablara de muchas cosas, acechándolo y procurándole cazar alguna palabra de su boca para acusarlo. Luego tenemos a los herodianos, que era un partido político que favorecía a Herodes el Grande y a sus hijos. Se formó un partido político de los herodianos para facilitar a Herodes el Grande su poder. Creían que cooperando con los romanos, pues resguardaba los intereses del país. El pueblo de Israel los aborrecía, a Herodes y a los herodianos. Los herodianos se unieron a los fariseos para tramar la muerte de Jesús. Y vamos a ver los dos grupos últimos y ya terminamos esta clase, los esenios. ¿Vale? Lo vamos a dejar mejor porque quiero hablar bastante de los esenios y no nos va a dar tiempo. Lo hablaremos para la clase del viernes que viene. Vamos a pasar a los publicanos, que eran judíos que por amor al dinero, como Zaqueo, cobraban tributos que exigía Roma. Por ejemplo, si Roma al publicano le decía: tienes que recaudarme 2 denarios, tú saca 3 y el otro denario te lo quedas para ti. Entonces, la ganancia de los publicanos era todo el interés que sacaba a sus propios hermanos. Los publicanos, como Zaqueo y otros más, eran muy, muy odiados por el pueblo porque eran los que le machacaban impuestos a Roma, más los publicanos que sacaban en demasía. Eran judíos que por amor al dinero cobraban tributos que exigía Roma. A los romanos no les interesaban los métodos que utilizaran para cobrar los impuestos. Los publicanos se aprovechaban y cobraban mucho más de lo justo. Su comisión consistía en todo lo que superara, como os estoy diciendo, la cantidad que el Imperio Romano pedía. La mayor de ellos eran muy ricos y los judíos los consideraban judíos apóstatas. Pero dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Entonces terminamos, hermanos, viendo cómo aparece el Mesías en un tiempo convulso, en un tiempo tenso, en un tiempo que el templo estaba lleno de rapiña, el templo estaba con un Sanedrín dividido, una aristocracia influenciada por los saduceos, por Grecia, por los epicureos, por los agnósticos, por el platonismo, el fariseísmo, que tuvo un buen comienzo, pero se fue degenerando, otra secta que aparece y se marcha al mar muerto, que son los esenios, a los que les debemos los manuscritos del mar muerto, muy importante, por eso dedicaré una parte de la clase tercera a los esenios, los publicanos que machacaban al pueblo con impuestos de más, y el territorio dividido, hermanos, en 4 regiones, ¿vale? Por el imperio también, que estaba Roma por ahí por medio, un rey que tenía que aguantar los judíos, que era Idumeo, que venía de Saúl, de Edom, que no tenía nada de judío, que nunca admitió Israel a ninguno de la familia de Antípate, ni ninguno de sus hijos ni nietos los recibieron, por más templo que les hicieran, los recibieron. Y toda esta convulsión de tiempo aparece el Mesías.
Por eso dice la Biblia, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús envió a su Hijo. No mandó el Padre a su Hijo en el mejor momento, hermano. Israel estaba totalmente fatal, fatal. A eso también tenemos que añadir en el periodo intertestamentario que aparte de la deportación a Babilonia, antes de la deportación a Babilonia, en los tiempos del hijo de Salomón, Roboán, es muy importante para estudiar la escritura, se dividen 10 tribus. 10 tribus que se marchan desde Samaria a Galilea al norte y 2 tribus que se quedan, que es Judá, ¿vale? Y Benjamín. No encontramos a Leví porque Leví no recibió tierra prometida, su heredad a Jehová, recibía el templo. Y esas 10 tribus se van al norte, hermanos, y se mezclan con los asirios. No tienen el templo porque el templo está en Jerusalén, Jerusalén está en el territorio de Judea, y se diluyen, por así decirlo, en medio de esa mezcla. Y en medio del paganismo y la idolatría, esas 10 tribus prácticamente se asimilan a costumbres paganas, ¿de acuerdo? Más luego a la deportación a Babilonia, los que vienen de Babilonia vienen con alguna influencia babilónica, pero vienen con el deseo de restaurar con Nehemías y Esdras, y vemos en el libro de Esdras y Nehemías la gran reforma, no solo arquitectónica de levantar las murallas, el templo de Zorobabel, sino dejar a las mujeres que traían de Babilonia, aprender a hablar la lengua hebrea, ¿de acuerdo? Y encontramos esto, que anteriormente esas 10 tribus, hermanos, se han diluido, por así decirlo, aunque siempre queda un remanente. Y nos dice la Biblia una profecía del Mesías, con esto termino, cómo va a estar Jesús cuando aparece, cómo va a estar el escenario en que Jesús aparece. Dice la profecía, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, la tierra sentada sobre tinieblas, gran luz le resplandeció. Fijaos lo que dice. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, Galilea de los gentiles. Es decir, ya son gentiles. Ya no, están tan diluidos las 10 tribus que se fueron en el tiempo de Roboán, que ya son, dice, Galilea de los gentiles. Y dice cómo están. La tierra asentada sobre tinieblas, Galilea, gran luz le resplandeció. Entonces, una pregunta. ¿Por qué Jesús no empieza el ministerio como un gran rabino que era y como el Mesías que era y el rey de Israel en Jerusalén, la capital, y empieza por Galilea? Porque, hermano, Jesús viene primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Sencillamente, no por otra cosa, sino porque ya nos dice Isaías, estaban asentados sobre tinieblas. Lo del templo también estaba mal. Y la parábola del hijo pródigo, aunque devocionalmente yo la predico, y vosotros, los hermanos predicadores que veis este seminario, en cualquier momento, no sé en qué momento lo veréis, cuando lo veáis también lo estaréis predicando, el hijo pródigo, predicamos de las personas que se han marchado del Señor o las familias. Devocionalmente está bien predicado. Pero en el literal, Jesús está hablando de eso, del hijo pródigo que se marcha, que representa las 10 tribus. Además, que dice que va a una tierra donde hay cerdos. Y en el único sitio que había cerdos era la Decápolis, que eran 10 ciudades que los griegos levantaron al otro lado del mar de Galilea, donde estaba Gadara, que estaba cerca de la Decápolis, que eran 10 ciudades griegas que establecieron los griegos allí unos cuantos de años antes de Cristo. ¿Vale? Entonces, el hijo que queda son los que se quedaron en Judea, los que estaban en el templo, la casa de Judá. Y desde ahí, ya proféticamente, eso está en la Biblia, se va a llamar casa de Judá y casa de Israel o Efraín. Y Dios va a levantar reyes para Judá, descendientes de David, y profetas para Judá. Pero en la división de las 10 tribus del reino de Israel o Efraín, Dios levantará profetas como Elías e Eliseo, ¿vale? Y reyes como Jeroboam, como Acaz y todos esos. Es decir, una división de 2 reinos. Pero también dice la Biblia en Ezequiel que se coja un palo Ezequiel, 2 palos, mejor dicho, y lo unan como uno en su mano. Y cuando los ancianos Ezequiel te pregunten qué señal nos muestras, así dirás. En el último tiempo ya no se dirá, porque en ese palo le dice el Señor Ezequiel, pon para la casa de Judá. Y en el otro palo, para la casa de Israel, palo de José o Efraín. Y serán los 2 en tu mano, para Judá y para Efraín o Israel. Y los juntarás
en uno solo. Y cuando te pregunten los ancianos qué señal nos muestras Ezequiel, así les dirás, así ha dicho el Señor. En el último tiempo ya no se dirá casa de Judá ni casa de Israel, sino que los dos serán un solo palo en mi mano. Y hermanos, una cruz, ¿qué es? Son dos palos. Un palo horizontal y un palo vertical. Y Colosenses capítulo 2 se nos dice que de los dos pueblos ha hecho uno. Y que ya en Cristo el propósito final es que no se adore en Jerusalén, no se adore en el monte Sión, no se adore en el monte Moria, no se adore en el Sinaí, no se adore, hermanos, en el desierto, no se adore en ningún sitio, sino que Dios está buscando adoradores que le adoren espíritu en verdad. ¿A quién busca? Busca, hermanos, a su iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Todos a los que salen ¿de dónde? A los que salen del mundo y del pecado. Y se unen ¿por qué? Por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Mesías. En el nuevo nacimiento, Dios ha formado un reino de gente santa. La iglesia somos nosotros, los que han creído en Jesús. Y la iglesia, ¿quién la forma ahora? La forman españoles, la forman americanos, la forman venezolanos, la forman brasileños, la forman japoneses, la forman judíos. Esa es la iglesia. ¿Y qué viene Jesús a anunciar? Anteriormente Juan el Bautista, el reino. El reino se ha acercado. El reino es espiritual y literal. Ahora ya vemos desde el Mesías que el reino es espiritual, pero tiene que venir un día que Él ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Y el monte de los olivos se partirá en dos y se hará un valle. Y de la explanada del templo se abrirá un río que descenderá al mar muerto y habrá una gran productividad. Y el lobo y el cordero morarán juntos. El niño meterá la mano en la cueva de la vid y no le morderá, hermanos. Y nadie tendrá que decir a su hermano, conoce al Señor, porque el conocimiento de Jehová llenará la tierra. Pero esta es la época, hermano, ese tiempo silencioso que no lo tenemos escrito en el canon, pero es muy importante para entender el mundo convulso por el cual Jesús vino a restaurar todas las cosas. Por lo tanto, hermanos, hemos visto fariseos, saduceos, que realmente esa es la matriz del judaísmo ortodoxo de este tiempo. ¿De acuerdo? El judaísmo a lo largo de la historia fueron añadiendo y añadiendo, hermanos, escritos. Luego se escribió la ley oral, que os he hablado, la Midra, la Gemara y demás, forman el Talmud y se pone a la altura de la Torá, cosa que Jesús, hermanos, echaba las manos a la cabeza. Decía que eso es una aberración y está totalmente en contra. Entonces, en la época de los macabeos se forman sectas religiosas que van a conformar lo que es el judaísmo y que a lo largo de la historia el judaísmo ha ido creciendo. Y el judaísmo, los propios judíos, hermanos, dicen que el judaísmo no es uno, existen muchos judaísmos. Dentro del judaísmo hay muchas ramas de judaísmo. Por ejemplo, así tendríamos para un día de seminario hablando del judaísmo o los judaísmos, el askenazí, el sefardí, el judaísmo, hermanos, moderado, el judaísmo ortodoxo. Ahora hay un judaísmo que niega la existencia del Estado moderno de Israel. Dentro del judaísmo. Entonces, los que no entienden esto, que son creyentes en el Mesías, y siendo ya creyentes del Mesías le pasa como a la iglesia de Galacia, dejan la gracia, caen de la gracia, para volverse a lo que creen que es el origen, las raíces hebreas. ¿Vale? Las raíces hebreas tienen raíces. La Biblia, dice Pablo, a los judíos ha sido entregada la palabra de Dios. Pero el judaísmo que se forma en la época de los macabeos no es nada comparado con lo de la historia bíblica, con lo de Moisés. Es decir, ahora los falsos mesiánicos, no mesiánicos son hermanos nuestros que han nacido en Israel y creen en Jesús como Señor y Salvador, como nosotros creemos. Son mesiánicos, son nuestros hermanos, que creen en Jesús como Mesías y como Salvador. Pero luego están los falsos mesiánicos,
Pastores falsos mesiánicos, que ponen una foto como la mía en Israel, yo me pongo un talit que tengo ahí, ahora tengo barba blanca y digo que soy rabino y que digo 4 palabras en hebreo o 10 palabras o 100 palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo respeto mucho a las personas, pero sí que os dejo con la historia. Es la historia, no es lo que dice el hermano Miguel Palacios, no, es la historia. Y la historia, como hemos dicho, está en los libros. Aquí tengo, por ejemplo, el primer libro, que lo podéis tener, Antigüedades de los Judíos. Antigüedades de los Judíos, Flavio Josefo, Plinio el Viejo, la historia. Se nos dice de que el judaísmo ortodoxo se forma, hermanos, sobre todo en la época de los macabeos y ya en la deportación a Babilonia, que podemos decir que hay un margen de historia bíblica. Y a partir de ahí, hermanos, se va a formar la sinagoga, se va a formar el judaísmo, ¿vale? Pero Jesús no viene, hermanos, a reformar ningún judaísmo. No quiere realmente reformar el judaísmo existente como si el judaísmo de fariseos, saduceos y todos estos. No, 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 no. Jesús viene a establecer su reino. Y cuando viene a establecer lo verdadero y real, ya escrito en los profetas y en Moisés, cuando lo viene a poner, choca que ahí hay unos señores ocupantes que son saduceos, fariseos, sectas que hay allí, que han creado una religión en Israel. ¿Había rabinos buenos? Sí. ¿Había maestros buenos? Sí. De hecho, seguían a Jesús. Se reunían con él. Los rabinos se reúnen de noche. Cuando terminan la enseñanza, los rabinos se reúnen para hablar. Por eso dice que Jesús y Nicodemo se reunieron de noche. Cuando terminaban los rabinos, sus escuelas, sus discípulos se reunían para hablar, compartir. Entonces, José de Arimatea no estuvo de acuerdo en la muerte y osadamente entró y le pidió el cuerpo al procurador Pilato de la muerte de Jesús. Y el propio Pilato sabía que Jesús era un hombre bueno. Amén. Bueno, pues terminamos la clase de hoy. Espero que os haya sido de beneficio y disculpad el cambio de hora. De acuerdo, hoy tenía cosas que hacer. Desde por la mañana he entrado prácticamente cuando hemos empezado la clase, porque estáis toda la mañana fuera de casa. Tenía también convocado un ayuno con una iglesia en Madrid por Cello. No he podido porque he tenido que atender a mi hijo, que llevarle al médico. Gracias a Dios, pues está muy bien, perfectamente bien. Y bueno, pues contentos y felices. Seguimos rogando, hermanos, por los enfermos, por la gente que está en la UCI, los que han tenido familiares. No nos dejamos de acordar de ellos. ¿De acuerdo? Así que os emplazo para el próximo viernes 5:30. Estaremos poniendo el link en los sellos y esta clase queda grabada, ¿vale? Se pasará al Facebook y a YouTube. Deseo que la paz de Dios y la bendición de Dios, haga una oración por vosotros, pidiendo que Jehová os bendiga y os guarde, que el Señor tenga de vosotros misericordia, haga resplandecer su rostro sobre vosotros y os dé la paz. Que el Señor cuide vuestro entrar y el Señor cuide vuestro salir. Que el Señor ponga el pan y el sustento en las mesas y que vuestros hijos, vuestro matrimonio, vuestros nietos tengan paz y salud permanente y verdadera. Los hermanos ingresados, hospitalizados, te pedimos por ellos. Te pedimos por nuestra nación, España, que perdone su pecado. Y te pedimos por el mundo y las naciones, que perdones el pecado, Señor, y que hagas cesar esta mortandad, esta epidemia. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo el Mesías, que murió para nosotros, Señor, para establecer tu reino y tu iglesia. Señor, te estamos esperando como Rey de Reyes y Señor de los Señores, en ese reino de paz y que vendrás a regir con vara de hierro a las naciones. Gracias en el nombre de Jesús. Que Dios os bendiga a todos, hermanos. Salud y paz para todos.